un estudio bastante profundo en el libro de Esdras con algunos hermanos acá y ha sido de gran bendición. Eh, bueno, eh, primeramente, antes de comenzar, que quisiera agradecerles, hermanos, por su continuada oración, por mi recuperación. Doy gracias al Señor por eso. Eh, ha sido muy bondadoso el Señor. La semana pasada fui con mi esposa y mi hijo, uno de mis hijos, fuimos a, a los Estados Unidos y fuimos al estado de Arizona por una semana. Y ya le estaba contando, no creo, yo creo que le estaba contando al Miguelito, que hacían unos 40 grados allá. 40 grados, imagínense. Y eso es la primavera para ellos. 40 grados y en un día 41 grados. Pero es como San Felipe, el Valle de Aconcagua, un calor seco, no es húmedo. Entonces, y es más desierto de donde queda San Felipe, aunque es bien parecido. Bueno, vamos a leer aquí en Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Estos son los jefes de casa paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado al rey Artajerjes. Ahora, voy a ser bien sincero, yo creo que esta genealogía, aunque es importante y vamos a destacarlo, eh, creo que vamos a saltar un poco porque son muchos nombres y pero nombra las personas y también nos dice la cifra o cuántos varones venían con ellos. Ahora acuérdese que cuando vienen varones, vienen mujeres, vienen familias. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, en el versículo 3 dice, y con él en la línea de varones, 150 uno tiene que multiplicar. Y de ahí hacia adelante hasta el versículo 15. O el fin del versículo 14, vamos a leer el versículo 15. Y ahí dice, los reuní junto al río que viene a Ajaba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam. Hombres principales asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos. 18. Y a Asabías y con él a Jesías y los hijos de Merari, y a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno, y vamos a dejarlo ahí por el momento, hasta el versículo 20. Vamos a leer del versículo 21 para adelante un poco más tarde. Lo que vemos aquí es, primeramente, que eh, lo que Esdras, y hemos estudiado un poco acerca de Esdras y cómo él formó este grupo de personas
y personas que realmente querían volver. Se ha mencionado, y yo sé que ustedes han escuchado, que había muchos de estos de los remanentes o los del residuo que habían quedado en Babilonia, en esa parte del mundo, a donde en realidad se habían establecido. Ahora, no estaba en contra de la voluntad de Dios establecerse. Jeremías le había dado esa instrucción, les había instruido y les había dicho que deberían establecerse, comprar casas, hacer familias y formar sus hogares. Ahora hay muchos de ellos que eran ya mayores de edad, a lo mejor habían otros que eh, tenían ya, a lo mejor tenían sus negocios, quién sabe, pero ellos se quedaron. ¿Estaba en contra de la voluntad de Dios? Yo no puedo decir que sí o que no, pero puedo decir, o podemos decir, que estos que volvieron hacia Jerusalén estaban obedeciendo lo que el Señor les había hablado a ellos. Entonces, eso es lo importante, que ellos estaban obedeciendo en lo que Dios les había pedido. Y eso es un principio que, que es importante entender. La voluntad de Dios para mí no es la misma voluntad de Dios para otro hermano o otra hermana. Tenemos que destacar y distinguir entre qué es la voluntad de Dios para distintas personas. Y para algunos es salir a ministrar, para otro es quedarse, para otro es hacer otra cosa. Y tenemos que respetar esos bordes, esas llamadas, por decirlo. Creo que muchas veces nosotros ponemos mucha importancia en los obreros que salen a la obra y deben ser hombres y mujeres que salen a la obra del Señor, que, y uno debe respetar lo que se hace, pero que Dios, hermano, nunca piense que, que ese hermano, esa hermana es mejor que usted. Nunca lo piense, porque creo que hay hermanos y hermanas en la fe que se quedan al lado de todo lo que se establece en una asamblea. Y esos hermanos tienen gran importancia en el reino de Dios. Y tienen y ellos también están obedeciendo al Señor. Nunca pensemos que los obreros, sí, ellos que aún confían en Dios y tienen una gran responsabilidad de enseñar al pueblo, pero también hay hermanos que se quedan, ancianos o no ancianos, hermanos y hermanas que son fieles. Yo siempre pienso en el hermano don Juan Ahumada, de ahí, de San Felipe. ¿Se acuerdan de don Juanito? Y don Juanito Ahumada, me encantaba ese hombre, porque era un hombre que realmente amaba al Señor. Era muy tranquilo, y a veces se enojaba por ciertas cosas, pero igual era un hermano en la fe que uno realmente respetaba, porque él llegaba temprano ahí al local de San Felipe, abría el local, lo cerraba. Él se preocupaba de muchas cosas que muchos otros no se preocupaban. Y el hermano era respetado. Y cuando él se levantaba a decir, a orar o decir alguna cosa, había que escucharlo, porque él no lo hacía muy a menudo. Ese hermano, por mi parte, se lo puedo decir con toda sinceridad, le tenía mucha consideración. Y era de una forma personal, porque una vez se acercó a mí y me animó mucho como un joven cuando yo hice una de mis visitas a Chile. Aprecio eso. Hermanos, cada uno tiene valor y eso vamos a mirar más adelante. Ahora, eh, primeramente, Esdras capítulo 8 eh,
tiene muchas cosas que nosotros podemos apreciar. Primeramente, el tema de este capítulo es que Dios provee fielmente y protege a su pueblo cuando caminan en fe y obediencia. ¿Eso es solamente para el pueblo de Dios? No, es para todos nosotros. Que cuando nosotros estamos caminando en fe y obediencia, el Señor realmente provee su protección. Ahora, lo que se ve y lo que se registra en Esdras capítulo 8, las personas que regresaron se nombran. Hay una preparación para el viaje y también hay una dependencia de Dios. Y, eh, y, y también cuando eh, ellos llegaron y cuando durante el viaje ellos vieron la protección de Dios. Ahora, cuando nosotros nos sometimos a lo que Dios desea de nuestras vidas, vemos que Dios asegura nuestra protección. Ahora, del versículo 1 al versículo 14, nosotros leímos hasta el versículo 20, vemos y se nombran, y nosotros no leímos esta parte, pero se nombran muchas personas que regresaron, que tomaron la iniciativa para volver a Israel. Hemos mencionado varias veces que cuando ellos salieron de Babilonia, fue una salida que dejaron mucho atrás, a lo mejor dejaron hasta familiares. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos en algún momento dejado familiares atrás. Algunos de ustedes tienen hijos o hijas o algún ser querido que se ha ido. Yo pienso en el hermano Miguel con la ONI, con las niñas que están en otro lado. Ustedes las extrañan, ¿no? Se extrañan las hijas. Y pienso en el hermano Esteban Vergara. Yo sé que él se ha ido y está en Francia y cuando hay una separación, aunque yo sé que ha estado visitando en estos días, no sé si ha vuelto, pero de todas maneras, cuando uno echa de menos a esas personas, pero ellos han ido por razones distintas para hacerse una vida distinta, a lo mejor a veces para una vida mejor, quién sabe, pero se hace y se extraña. Yo creo que esto pasó también con estos hermanos, con estos israelitas que salieron de Babilonia. Ahora, el punto clave o la idea de, de esta porción del versículo 1 al versículo 14. Primeramente, lo que yo estaba diciendo antes es que Dios valora a cada persona que participa en su obra. Lo digo otra vez, Dios valora a cada persona que participa en su obra. Queridos hermanos, quiero decirles que Dios valora todo lo que usted hace. Yo veo las hermanas con sus hijos. eh, yo sé que ustedes a veces hacen ciertos trabajos y trabajan ahí en la escuela. A lo mejor no se ve todo lo que se hace. O aquí en el local, todos no ven todo lo que se hace para que funcione, que las cosas se hagan. Queridos hermanos, cada persona tiene un valor, pero ¿cuál es el punto clave? Es participación. Dios no busca espectadores. Dios no busca a las personas que se quedan atrás y dicen que me gusta eso. No, eso está mal. Eso yo lo haría distinto. Pero hemos tenido muchos hermanos y hermanas que, que son criticones.
No sé si ese es un don, no creo, pero el don del criticón. Eh, hay aquellos que a lo mejor piensan que ese es su don. No se encuentra en la Biblia. Lo que Dios busca es aquellos que participan en la obra del Señor. Y la obra del Señor no es fácil, queridos hermanos. No es fácil. La obra del Señor siempre involucra las personalidades de cada uno. Y cada uno tiene sus momentos en que es animador o una persona que no funciona en la manera en que otro funciona. Pero gracias a Dios, perdón, hay un hermano que me está llamando de Argentina. Eh, eh, entonces vemos como estas personas regresaron y, y se prepararon para el viaje y dependieron de Dios. Ahora, estos hermanos que, bueno, el pueblo de Dios que volvió, también se registra aquí en el versículo 1 al versículo 14 las familias que regresaron a Jerusalén durante el reinado del rey Artaxerxes, ah, Ar- Artaxerxes el primero. ¿Y qué se ve aquí? Se ve, primeramente, se ve jefes, jefes de familia. Se ve la genealogía. También se ve el número de hombres que regresaron. Ahora, aproximadamente 1.500 hombres regresaron. Es posible que más de 5.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Entonces, ahí casi entre 7.500, 8.000 personas volvieron. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué pone Dios importancia que en la Biblia hay genealogía? Bueno, nosotros sabemos que hay una genealogía bastante importante en los evangelios, ¿verdad? Donde se ve la línea de los antepasados de José y María, y que es un vínculo a la familia del Señor Jesús. ¿Pero por qué? Bueno, eh, primeramente, sabemos que Dios guarda registros. Sabemos que eh, si hay un día venidero, si nuestro nombre no está escrito, estaremos fuera de la bondad y de la salvación eterna del Señor. Pero el Señor, Dios mismo, guarda registros, porque el nombre de una persona es importante para Dios. No solamente que cada siervo tiene valor o cuenta con el Señor, pero los nombres son importantes para Dios. Sabemos que muchos de los nombres que se nombraban entre aquellos que se encontraban, tenían nombres que tenían algún significativo. En el día de hoy, yo creo que a veces, no todos, pero algunos hermanos y hermanas nombran a sus hijos con un propósito. Dicen, yo quiero nombrar mi hijo por esta razón, por, por recordarse de un antepasado, lo que sea. Pero a veces hay algunos hermanos que toman el tiempo de profundizar y elegir un nombre para su hijo, su hija, que tiene un significativo espiritual. Entonces, para Dios, un nombre es importante. Ahora, no solamente que Dios guarda sus registros, pero también el liderazgo espiritual es importante. Los jefes de las familias guiaron a sus hogares en obediencia. Entonces, todas estas personas no eran personas que, que
que eran, bueno, que si volvemos a Jerusalén está bien, pero el que... No, estos hombres eran líderes de sus familias. Y ellos tenían una influencia. Obviamente que la familia les seguía. Ahora, se sabe que en esos tiempos todavía tenían una, no es como en el día de hoy, que la gente es muy independiente el uno del otro, y sobre todo en los matrimonios, pero en esos tiempos se iba toda la familia, pero era importante y tenían gran influencia. Ahora, al fin y al cabo, lo que es más importante es que eran personas de realmente una fe verdadera en el Señor. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y como se dijo más arriba, en el punto clave es que Dios valora a cada persona que participa en su obra. Los que participan realmente demuestran una, una involucración que, que puede traer mucho gozo y también éxito en la vida de uno. La fe requiere participación. La fe nuestra requiere participación. Ahora, ¿qué pasó? Dejaron su comodidad, queridos hermanos, para obedecer el llamado de Dios. Dejaron todo atrás. ¿Qué había de comodidad? Bueno, yo diría que en comparación al camino que tomaron, uno, en comparación a lo que iban a encontrar en Jerusalén, eh, la modernidad, y esto es relativo, la modernidad de Babilonia era superior a la modernidad que se encontraba en Jerusalén. Ellos dejaron una comodidad para, una comodidad tremenda para obedecer el llamado de Dios. Se sabe que en esas partes del mundo y se inventaron muchas cosas que fueron utilizadas en el mundo. Y tal cual como en el día de hoy hay ciertas cosas que son inventadas que, que son de beneficio para todo el mundo, desde el teléfono celular, las personas que armaron el Zoom y las cámaras de video, todo lo que ustedes tienen y lo que yo tengo acá también son cosas que fueron en un momento creadas por alguna persona. Ellos dejaron todas esas comodidades para obedecer el llamado de Dios. Ellos dijeron, y ellos no nacieron, muchos de ellos no nacieron en, por allá en Jerusalén. Nacieron en Babilonia, no lo conocían, pero fueron en fe. Nosotros tenemos una meta. ¿Y cuál es esa meta? Un día estaremos en el reino eterno. Estaremos con el Señor. Y nosotros estamos en un camino, en un viaje por nuestras vidas. A lo mejor no es un viaje físico, pero es un viaje espiritual. Y en cada momento vamos a enfrentar cosas que nos van a llamar la atención o va también pararnos o decirnos, debe evitar esto. Nosotros, por fe, creyendo en el Señor Jesucristo, viviendo esta vida, llegaremos en un día venidero al cielo. Y eso es algo que yo anticipo, es algo que creo que ustedes también. Y lo más importante durante este tiempo en nuestras vidas es obedecer al Señor. Muchas veces, yo creo que se lo he dicho, nosotros cada uno tenemos una fecha de nacimiento. También tendremos una fecha de partida. Lo que nosotros estamos viviendo es el guión. Estamos viviendo en el guión de nuestras vidas. Y algunos están muy avanzados,
unos están empezando, algunos están en el medio. Y espero que durante ese guión de nuestras vidas estamos viviéndola sometidos a lo que el Señor desea de nosotros. Pero ¿por qué es importante? Vamos a leer un versículo en Nehemías brevemente. Nehemías capítulo 7, el versículo 5, que dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Lo que dice aquí es que esta genealogía no era algo que era pasajero, que era solamente un detalle. Tenía una razón, una razón. Y eso es lo que Dios tiene. Él hace todo con una intención para que todos aquellos que vean lo que la palabra de Dios ha hecho, lo que nuestros antepasados han hecho. Yo pienso en la genealogía en este sentido. Yo no sé si ustedes conocen personas que a lo mejor, y no sé si estoy hablando de alguna persona aquí, que en un momento fue adoptado o adoptada, pero creo que ustedes conocen sus padres por la mayor parte. Eh, Eso les ha dado una seguridad profunda en sus vidas. Conocer a su madre, conocer a su padre, o por lo menos uno de ellos. Conocer un abuelo, una abuela, un tío, una tía. Porque, ¿qué dice eso? Que tienes una constancia en la familia. Cuando una persona es adoptada, cuando una persona no tiene ningún vínculo con sus antepasados biológicos, muchas veces trae inseguridad. Dios quería que ellos tendrían, se podrían escribir en días venideros, en tiempos venideros, se vería cuáles eran aquellos que habían vuelto, ellos que habían obedecido al Señor. Muchos años más tarde, si no me equivoco, en el día de hoy hay muchos israelitas que saben quién son, conocen sus antepasados, gente que nació años atrás. Yo tengo una cierta genealogía de padres que son de Gales, de Irlanda, y de esos dos países. Em, Muchas veces la gente me dice, bueno, eres chileno. Bueno, sí, chileno de nacimiento, pero mis raíces son de Gran Bretaña y esa parte del mundo. De mi esposa son de Albania y también ella tiene unos vínculos al país de Kosovo. Entonces, mis hijos saben quiénes son de nosotros. Ustedes saben quiénes son, sus abuelos, sus abuelos. Entonces, ese es el punto que quería demostrar. Ahora, es importante saber quién eres y de dónde vienes. Dios pone genealogías para nosotros, para ver de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Ahora, del versículo 15 al versículo 20 que se leyó, vemos cómo Esdras busca levitas. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de esto? Eh, la obra de Dios requiere siervos espirituales. La obra de Dios requiere siervos espirituales. Eh, Era interesante el otro día, yo estaba hablando con mi esposa y no sé de qué estábamos hablando, y yo le dije, es interesante con el ser humano que siempre está buscando una comunidad. Ah, esto.
Yo fui a la piscina, estoy haciendo ejercicios en la piscina. Entonces fui a la piscina y le dije, ¿sabes tú? Yo vi a esta persona, y cada vez que voy a la piscina, y no he ido a la piscina por unos 2 años, y están las mismas personas ahí, en la piscina. Todas las noches ellos van. Y yo les dije, para ellos, esa es su comunidad. Ese es el lugar a donde se reúnen con los amigos para conversar y para hacer algo de ejercicio, aunque estaban más descansando, conversando. Y yo le dije, cada uno, bueno, cada uno busca su comunidad. Pero lo que es una comunidad es solamente una junta social. Lo que Dios quiere es no solamente que busquemos esa mejor parte de comunidad, pero también busca personas que tienen un deseo espiritual. Y los levitas eran, eran los siervos idóneos que Dios destacaba en el pueblo de Dios. La obra de Dios requiere siervos espirituales. Entonces Esdras reunió al pueblo junto al canal de Ahabá, como se dice. Y ahí en el versículo 15 los reunió y al pueblo. Y, que, y descubrió que no habían levitas entre ellos. Eran hombres y mujeres, familias, deseando de obedecer al Señor, pero no eran levitas. Ahora, era un problema bastante serio en esos días. Los levitas tenían un servicio especial. Primeramente, el servicio en el templo, enseñar a la ley, ayudar a los sacerdotes. Y entonces, lo que Esdras hizo, es que él envió líderes para reclutar los levitas y trajo como 38 levitas y 220 sirvientes del templo. Ahora, ¿cuál es la lección importante de esto? Lo que se necesita en el ministerio es obreros preparados, obreros preparados. Yo sé que en Santa María, tal cual como en San Felipe y por acá también, eh, si una persona se convierte al Señor, no le ponemos en el púlpito para predicar. No le ponemos en lugares de responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Son buenos hermanos, a lo mejor tienen un corazón y tienen buenas intenciones, pero no todos tienen la preparación para ministrar. Con el tiempo eso puede pasar, con el desarrollo de su don puede pasar. Pero estos levitas ya eran hombres preparados para servir al Señor. Y quien busca es esas personas, el liderazgo de la iglesia. El liderazgo busca y ve los que realmente desean servir. Eh, Aquí en nuestra iglesia, aquí con, con los hermanos chinos, eh, en un tiempo habían personas que estábamos buscando jóvenes para ayudarnos con varios de los ministerios que tenemos acá. Y en un momento había un joven que hijo de anciano, pero habían personas que sí, oye, debemos darle esa responsabilidad a este joven. Y nosotros que éramos los líderes en ese momento y hasta el día de hoy, frenamos esa sugerencia. Dijimos, nosotros queremos ver cómo esta persona, cuando se invita a hacer las cosas cotidianas de la asamblea, cómo funciona, cómo responde. Es importante que el liderazgo de cada
iglesia, cada asamblea tenga en mente las cualidades que realmente destacan el siervo de Dios. Una persona espiritual, una persona que realmente se somete al Señor, tiene una vida con el Señor que sobresale de su personalidad, que sobresale en cuanto a las cosas que hace. No solamente para ser visto, pero una persona que realmente ama al Señor. ¿Y dónde se ve eso? Creo, hermano, se ve en la cena del Señor. Ese es un lugar, se ve. La reunión de oración, la reunión de no solamente de oración, pero también las reuniones de la semana. Ahí a donde uno ve la persona que realmente tiene un corazón para las cosas de Dios. La obra depende de Dios, pero depende de corazones dispuestos. Eso es lo que Dios busca. Ahora, vamos a saltar al versículo 21 al 23. Vamos a leer en este momento el versículo 21 al 23. Ahora, esto es Esdras. Y dice, y publiqué ayuno junto al río Ájaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Qué lindo ese versículo, ¿no? Ahora, la idea en esta porción es que la fe nuestra busca la protección de Dios antes que la seguridad humana. Voy a repetir eso. Nuestra fe, ¿ok? La fe busca la protección de Dios antes que la seguridad humana. Entonces, eso es una idea clave que nosotros debemos pensar. Esdras, ¿qué hizo? Él proclamó un ayuno y tenía motivo por ese ayuno. Ahora, yo no sé si ustedes ayunan. Eh, yo no soy muy bueno para ayunar, es notable. Pero se lo digo sinceramente, hermanos. El ayuno, el ayunar, es algo que yo admiro en las personas que lo hacen bueno, las personas que, hay muchas personas que lo hacen que no se sabe, porque así debe ser. El ayuno es algo que tiene un motivo, tiene una razón. Si uno quiere ayunar para bajar peso, que lo haga. Pero cuando se hace con el motivo de someterse a la voluntad y la protección de Dios, hay un gran valor en eso. ¿A qué vamos? Bueno, primeramente, queridos hermanos, si uno busca la protección de Dios por eh, solamente motivos que son egoístas o para el bien de uno, ahí no tiene el mismo valor. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, yo voy a ayunar porque yo quiero que Dios haga esto. Entonces lo que uno está haciendo es tratando de manipular la mano de Dios. Eso no es lo que Dios
no sugiere el ayuno por esa razón. Primeramente, ¿qué dice? Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos o humillarnos delante de nuestro Dios. Era para ser humildes, para realmente entonar espiritualmente, para sentir espiritualmente la presencia y la mano de Dios en la vida de cada uno. Uno era para ser humildes o humillarse delante de Dios. En segundo lugar, era para pedir protección, para pedir protección, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y también para buscar la dirección correcta y segura para llegar hasta, hacia o hasta Jerusalén. Ahora, uno se hace la pregunta, el rey ofreció una escolta militar. ¿Por qué lo rechazó Esdras? El rey podría ofrecer soldados, pero Esdras decidió no pedirlos. ¿Por qué? Bueno, vemos cómo, ¿qué dice? Versículo 22, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Declaró algo muy profundo, una declaración espiritual. Dios está con nosotros. Y pensamos en ese versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra? Ahora, él lo dijo, pero aquí dice tu vergüenza. No estoy seguro si se entiende en el original de que tuvo vergüenza en la manera en que nosotros pensamos. No estoy seguro. Eh, Me gustaría, esa parte no estudié. Pero es interesante que él tenía todo el motivo o toda a su disposición, mejor dicho, la protección del rey. Pero dice aquí que él eligió la protección del Padre y se hizo a través del ayuno. Ahora sabemos que fueron victoriosos, que tuvieron éxito porque llegaron a Jerusalén. Y eso es importante entender, que a veces por fe y a veces con temor tomamos ese paso de fe. Lo hizo Esdras de esta manera. Él había declarado, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Quería que su fe coincidiera o coincidiera con su testimonio. Quería que su fe coincidiera con su testimonio. Hermanos, su fe, mi fe, va coincidiendo con mi testimonio. Esa es una aplicación práctica que nosotros no podemos hacer. Ahora, ¿cuáles son las lecciones espirituales? Primeramente, la oración prepara antes del momento que debemos actuar. La oración prepara. Entonces, la oración tiene un lugar eh, vital en la vida del creyente. Estaba conversando con un amigo hoy. Él no es de nuestras asambleas, es un querido hermano en la fe, es un hermano bautista, y
un buen amigo mío, y él me dijo, ¿sabes tú? Yo leí una estadística, y esto me dijo, en Norteamérica, la estadística está así. Adivina cuánto tiempo dedican los pastores en las distintas iglesias, el promedio, dedican a la oración, me pregunto. Yo le hago la pregunta a ustedes, señalicen, ¿cuánto piensan que los pastores de las iglesias en Norteamérica, estoy hablando de Norteamérica, dedican a la oración? Día, por día. Levante la mano, dígame. ¿Cuánto? 10 minutos, dice ¿alguien más? Una hora desde la Vale. Ah, es una hora, ya. ¿Quién más? Está bien. 5 minutos. 5 minutos al día. Ese es el promedio del estudio que se hizo. Qué triste, ¿no? Triste. Aquí, un pueblo que va hacia Jerusalén. No tienen avión, no tienen, tienen caballos, carretas, no sé. Pero no tienen ningún vehículo. Van a pie y buscan el rostro de Dios para pedir protección, para saber la dirección. La oración nos prepara antes de actuar. El ayuno expresa una verdadera humildad. Pero ¿qué es lo más importante? La fe. La fe depende de Dios. Veamos unas referencias para nosotros leer. En Salmo, el capítulo 34. Salmo, el capítulo 34. Y el versículo 7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que Dios nos protege y también yo no entiendo todo el mundo angélico, por decirlo. No, no, los ángeles no. Yo he escuchado personas que han predicado sobre el tema, nunca he tomado esa iniciativa, pero la Biblia habla de los ángeles, que son parte de nuestra existencia, parte de nuestras vidas. Y aquí la protección divina, en este capítulo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso era una creencia, algo que ellos sabían desde los tiempos de Moisés, cuando con el pueblo salieron de Egipto y caminaron por el desierto por 40 años. Sabían que Dios estaba presente y a través, desde el principio, se mencionan los ángeles. Queridos hermanos, nosotros podemos realmente decir que somos protegidos por Dios. Y con esto vamos a terminar, pero Segunda Crónicas, el capítulo 20. Nos quedan unos puntos más, pero será en otro día. Segunda Crónicas, el capítulo 20. Mm. Y el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también
de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo que estamos demostrando aquí, hermanos, es que hay ejemplos. Los israelitas tenían ejemplos del pueblo de Dios que había hecho en tiempos pasados, cuando ellos ayunaron y se humillaron delante de Dios. ¿Qué dice? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Queridos hermanos, debemos ser aquellos que actúan de la misma manera, que nos sometemos. Si se requiere ayuno, hágalo. Hágalo en privado. Hágalo que nadie lo conozca o reconozca. Pero hagámoslo. No solamente puede ser un ayuno así físico o puede ser de alguna manera otra. Hay muchos que se niegan a alguna cosa o no sé, eh, puede ser cualquiera cosa, que lo hacemos para que Dios nos ayude a entenderle mejor, para que estemos totalmente y 100% dedicados a lo que Dios desea de nuestras vidas. Y quiero animarles, queridos hermanos, por el ejemplo de Esdras. No fue a la fuerza. Todos ya estaban ahí para ayunar y para buscar el rostro de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Tenemos unos 3 puntos más y también tenemos y vemos al Señor Jesucristo en este capítulo, en otra ocasión, si Dios lo permite. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, por el ejemplo de Esdras con el pueblo de Dios, comenzando este viaje de 1450 kilómetros para llegar a Jerusalén. Y Padre, vemos más adelante cómo ellos buscaron tu rostro, pero también recibieron de tu mano tu protección. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a realmente someternos a tu liderazgo, que nos des a aquellos que tienen la responsabilidad de liderar la asamblea y los distintos ministerios, liderar en la escuela dominical. Cada uno de nosotros, ayúdanos a realmente buscar tu rostro y buscar tu voluntad y seguir con obediencia y sometidos. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que se encuentra aquí, los que no se sienten bien, que tú estés con ellos. Bendícelos. Y una vez más, agradecidos estamos por tu bondad con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo.